encontramos en la Universidad San Buenaventura, desde donde trataremos un tema tan importante como es los factores de riesgo que pueden afectar la voz y la audición y cómo se pueden prevenir estos. Iniciaremos hablando sobre los factores de riesgo que pueden afectar la voz. Se considera que la voz posee una importancia realmente considerable en la vida de todas las personas. Si pensamos en nuestra vida cotidiana y las actividades diarias que realizamos normalmente, muchas veces ni siquiera notamos que estamos ocupando nuestra voz a cada momento y en cada actividad de nuestra vida. Necesitamos expresarnos y lo hacemos mediante ella, ya sea cantando, hablando o gritando en diferentes situaciones. Ahora le damos paso a nuestra compañera Laura, quien ha preparado algunas notas sobre los problemas que pueden afectar la voz. Sí, Deyes, aquí me encuentro con Delcy Castillo, que nos va a comentar sobre los problemas de voz por exposición a químicos. Delcy, coméntenos qué factor de riesgo se puede presentar que afecte la voz. Básicamente encontramos que docentes como estudiantes de ingeniería química en este plantel muchas veces no usan los implementos adecuados para protegerse de estos químicos a los que están expuestos. Ahora, ¿cómo afectan los químicos en nuestra voz? Hay que tener en cuenta que los químicos son irritantes, la contaminación y los gases nocivos no son nada buenos para nuestro sistema respiratorio, nuestra garganta y la voz, como tampoco lo es inhalar cualquier tipo de humo. Los químicos pueden afectar las cuerdas vocales, produciendo así un cáncer de estas, haciendo que se produzca una excesiva tos, dificultad en la deglución. Coméntanos cómo podemos prevenir o cómo se puede prevenir la inhalación de químicos. Para prevenir la inhalación de químicos es indispensable utilizar como primera instancia tapabocas, así como guantes y una bata de laboratorio, para que así no estemos expuestos a estos. Si no utilizamos el tapabocas, la inhalación de estos químicos afectará nuestra voz, provocando alteraciones en esta, como puede ser una disfonía. Ahora nos encontramos con Sara, que nos va a hablar sobre los problemas de voz que se presentan en los docentes. Sara, cuéntanos, ¿un docente puede padecer problemas de voz? Sí, porque tienden a tener cambios de intensidad de la voz por ruidos dentro y fuera del aula, por el tiempo de la jornada laboral y por la cantidad de estudiantes que manejen. Who's sleeping now? Who's sleeping now? Give me the answer. Who wants to give me the answer? Who's sleeping now? Who's sleeping now? Victoria is sleeping now. Excellent. Now, answer. Son los factores de riesgo de voz en un docente. La tarea como docente exige un uso constante de la voz, subidas y bajadas del tono para comunicar, remarcar lo importante, reprender o recompensar, estimular o calmar, preguntar o responder. Un nivel de ruido elevado obliga a reforzar la voz para poder mantener la comunicación e imponer autoridad, y demás afecta negativamente la labor educativa, así como también las condiciones no adecuadas como la temperatura, humedad y ventilación, polvo, edad y número de estudiantes y horarios de clase. ¿Cuáles son esas afectaciones que puede tener un docente en su voz? Puede padecer de afonía, que es una pérdida total de la voz, disfonía, que son el desorden de la voz que la desvían de alguna forma de lo normal, así como también los nódulos y pólipos. ¿Qué consejos nos puede dar para el cuidado de la voz? No carraspee ni tos habitualmente, mejor bostece para relajar la garganta. Trague lentamente y beba un poco de agua. No grite ni chille habitualmente. Es más recomendable utilizar sonidos no vocales como las palmadas y los silbidos. Ahora voy a invitar a Jaime, que nos va a referir las afectaciones de la voz por cambios de temperatura bruscos. ¿Por qué nos afecta el cambio brusco de temperatura en nuestra voz? El cambio repentino de temperatura desmantela tu sistema de defensas en el cuerpo. Luego, quedas expuesto a cualquier infección vías respiratorias, ya sea leve o grave. ¿Qué recomendaciones harías para esto?
La recomendación es que si se va a exponer a los cambios de temperatura, no lo haga bruscamente. Si viene acalorado y sudado y va a entrar en un salón con aire acondicionado, lo ideal es que espere un momento en la sombra a que disminuya el efecto y no entrar inmediatamente. Ahora volvemos con nuestra compañera Deyes que nos tiene otra información. Sí, Laura, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo que pueden afectar la audición. La audición es muy importante para nuestra vida cotidiana. Mediante el sonido nos podemos comunicar, escuchar información del medio externo, disfrutar de los sonidos de la naturaleza. Además, nos sirve también para estar alerta ante algún tipo de peligro. Ahora damos paso a nuestra compañera Laura, quien ha preparado una nota sobre este tema. Me encuentro con Eugenia que nos va a explicar sobre los efectos que produce exponerse a ruido. Hola Eugenia, cuéntanos cuáles son las consecuencias de exponerse a ruido. Bueno, Laura, encontramos la pérdida de la concentración, el estrés, fatiga auditiva, cambios de conducta, bajo rendimiento de trabajo y sordera. Díganos cuáles son esas medidas que podemos utilizar para prevenirlos. Reducir el tiempo de exposición al ruido, reposo auditivo, utilización de protectores auditivos y concientizar a los trabajadores de ellos. ¿Qué factores nos puedes mencionar que se estén presentando en esta universidad? Algunos de los factores que podemos encontrar serían los trabajadores de servicio general que utilizan las sopladoras para barrer las hojas. Otros serían los estudiantes que tienen un uso excesivo de los reproductores de música. Los celadores que se encuentran en la portería de la universidad por el ruido de los carros y los docentes por el ruido de los abanicos. Ahora hablaremos sobre la comunicación efectiva, el cual es un tema importante dentro de los factores de riesgo fonoaudiológicos. Ahora pasamos con Laura, que se encuentra nuevamente con Delcy, quien nos va a hablar sobre este tema. Hola Delcy, háblanos un poco del por qué la comunicación es importante en las empresas. Es la base para las buenas relaciones interpersonales, permitiendo el adecuado funcionamiento de la empresa, generando productividad. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? Se refiere a buscar los beneficios de las necesidades, tanto del emisor como del receptor. La comunicación efectiva también permite el establecimiento de una relación entre las partes que interactúan, lo cual se logra conociendo al interlocutor. Por consiguiente, ¿cree usted que es importante que el fonoaudiólogo haga parte del área de recursos humanos? Sí, este debería incluir al profesional en fonoaudiología para un trabajo conjunto en la creación de perfiles propios que definan las competencias requeridas por el aspirante a trabajar en el cargo, con el fin de que se pueda cumplir con los objetivos propuestos y ser efectivo en el puesto de trabajo y en el ambiente laboral. Desde este punto de vista, el fonoaudiólogo determina cuándo un trabajador cumple con las competencias comunicativas de forma total o parcial para desempeñarse en el cargo requerido por la compañía. Por ello, es el profesional que diseña, evalúa y aplica un perfil comunicativo propio para cada cargo. Por último, cuéntanos cuándo no hay una comunicación efectiva. Existen diversas barreras que retardan o distorsionan la comunicación. La comunicación no es efectiva cuando hay sobrecarga de información,
La información con la que trabajamos excede nuestras facultades. Los individuos sufren de miedo o ansiedad hacia la comunicación. Cuanto menos se distorsione la comunicación, mejor se entenderán los mensajes. La entrevista y volvemos con nuestra compañera Deis. Estos son los factores de riesgo más frecuentes en la Universidad de San Buenaventura. Muchas gracias.